Bueno, pues vamos a titular a esta charla, esta plática, esta enseñanza, un sacrificio vivo. Y vamos a leer los versículos que vamos a ver, nada más son 2, pero tienen muchísimo contenido. Muchos de nosotros los sabemos de memoria, los hemos escuchado muchas veces, pero es hermoso cuando llegamos a un versículo que conocemos, que ya lo hemos escuchado, que inclusive lo tenemos de memoria, pero que aparte de todo podemos escudriñarlo, ¿verdad? Podemos profundizar en ese versículo y ver exactamente todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es tu culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú solito y nadie más compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, esta porción de la Escritura tiene un significado maravilloso, porque después de todo lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí, Él nos pide, cuando tú entiendes lo que Él hizo por ti, cuando entiendes que fuiste perdonado, cuando entiendes o entendemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres, que particularmente pues no teníamos absolutamente ninguna oportunidad de ser salvados, solamente Cristo lo podía hacer y Cristo lo hace. Lo que Dios nos pide es que tu cuerpo y el mío lo presentemos en un sacrificio vivo. ¿Y cómo es ese sacrificio vivo? Ahorita lo vamos a ver bien, pero simplemente es obedecer. Porque regularmente nosotros somos rebeldes por naturaleza. Dios dice una cosa y la gente, los hombres, las mujeres, hacemos exactamente lo contrario. Entonces, ciertamente nos cuesta obedecer, ciertamente nos cuesta hacer lo correcto. Es más difícil ser honesto que hacer una trampa. Es más difícil decir una mentirilla piadosa, como le suelen llamar, a decir la verdad, a pesar de las consecuencias. Es más difícil, no sé, ponerte así como caballo si tú eres varón y exactamente nada más tener destino de tus ojos para tu mujer, para tu esposa, que estar viendo para todos lados y luego andas hasta bien torcido, como con tortícolis. Y en términos generales el mundo tiene un atractivo natural, valga la redundancia, para tu naturaleza y para la mía. Hay un atractivo natural, tanto para hombres como para mujeres. Y cada uno de nosotros, dice la Escritura, es atraído y seducido de acuerdo a su propia concupiscencia. Es decir, cada quien tiene su debilidad. Hay personas que tienen una debilidad inmensa, extrema al alcohol, a la droga, a la lujuria, a la pornografía, al cigarro, al deporte, pero en extremo, que es lo primero y lo único casi. Y de alguna manera cada uno de nosotros podemos tener ese tipo de debilidades, ser en extremos celosos, iracundos, coléricos, amargados, envidiosos, obsesivos. Y todo esto, mis amados, de una u otra manera contamina tu corazón y contamina el mío. Entonces, como objetivo es que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, es decir, apartado del pecado y agradable a Dios. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado, no puede tener comunión. Si yo estoy practicando el pecado y yo al mismo tiempo quiero tener comunión con Él, pues el pecado rompe la comunión con Dios, porque tenemos un Dios santo. Y ese Dios santo quiere que nosotros estemos apartados del pecado. Y apartado del pecado es no estar errando en el blanco. Hay muchas cosas que nos parecen normales, naturales, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo vive así, pero está cerrando en el blanco, igual que aquellos que lo están haciendo así. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios, mis amados, es para que tú y yo meditemos en ella de día y de noche, y no quiere decir que nos convirtamos en frailes, así como con los ojos en blanco y levitando ahí en el Himalaya y cosas por el estilo. Es simplemente, la Biblia es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una forma de pensar, es una forma de actuar, y Dios la revela, Dios nos las muestra. Y en estos dos pequeños versículos nos va a mostrar muchas cosas en relación a lo que esto significa. Después de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como objetivo, es que también dejemos de la misma forma el sistema de valores de este mundo. Esos valores que el mundo le da a las cosas y a ciertas actividades, pero que realmente son cosas vanas, no valen la pena, es vano, es algo vano, es algo que no va a tener ninguna trascendencia positiva en tu vida ni en la mía, simplemente te seduce, te gusta y lo practicas, lo vives intensamente. Entonces es importante que de la misma manera dejemos y estemos dispuestos y le pidamos a Dios disposición para poder dejar el sistema de valores de este mundo. Muchas veces no somos sinceros con Dios y nada más nosotros decimos, no, sí, ya lo voy a dejar. Pero no tenemos la humildad suficiente como para ponernos delante de los ojos de Dios, postrar nuestro corazón y decirle, Señor, esto no puedo, esto me gusta, pero sé que a ti no te gusta. Y yo ya no quiero hacer lo que a mí me gusta, quiero hacer lo que a ti te gusta. Ustedes no se imaginan, su servidor, cuántas veces tuve que pedirle de cosas que me gustan y que no podía dejar, pero Dios, en su misericordia y en su gracia, poco a poco, a cada uno de nosotros, cuando venimos con Él, con un corazón sincero, humilde y manso, nos va ayudando a que dejemos esas cosas. Y de esta manera, con estos dos elementos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, las características de la voluntad de Dios, alejados del sistema de valores de este mundo, nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. ¿Y cuál es el motivo de esa renovación? Las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios que las hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, es decir, cuántas cosas hiciste o hice y merecían consecuencias. No fueron cualquier cosa, eran cuestiones graves, delicadas, y a pesar de eso, Dios tuvo misericordia, es decir, tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí. Y posteriormente alguien nos habla del Evangelio, alguien nos invita a un lugar, decimos este lugar, ok, estamos en este lugar, y empezamos a venir, y empezamos a exponernos a la palabra de Dios, y Dios con esos elementos empieza a renovar tu entendimiento. Y esto, como veíamos en el versículo, empieza con una rogativa, o sea, os ruego, es una rogativa. Dios a través de su palabra, Dios a través del apóstol Pablo, Dios a través del Espíritu Santo, rogándote a ti y rogándome a mí, que por esas misericordias presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esto, mis amados, es un acto de adoración. Es la mejor adoración, escúchalo bien, es la mejor adoración que puedes ofrecerle a Dios. Porque aquí podemos estar pensando en otra cosa, pero como no sabemos las alabanzas, las hemos cantado decenas de veces, las está cantando todo mundo, las cantamos al unísono entre todos, pero a lo mejor tu corazón está pensando en el partido de México, Estados Unidos, y qué vas a comer y esto y el otro, estás pensando en algo de tu trabajo, estás pensando en la cita que tienes con no sé qué persona, y de alguna manera no estás aquí. Pero cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a través de esas misericordias lo haces, ese es un acto de adoración, mi amado. Es un acto de adoración, mi amada. Es una forma genuina de adorar.
y evidentemente no tomas la forma del mundo, no te conformas al mundo, sino tienes una transformación. ¿Esa transformación en qué consiste? En renovar tus pensamientos. Dice la Biblia en Isaías 55 que tus pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son tus caminos. Y así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios comparado con los tuyos. Él hasta los cielos, o sea, pensamientos infinitos, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Pensamientos maravillosos para que tú y yo seamos bendecidos a través de la palabra, pero tienen que ser renovados. Y la palabra tiene que ser establecida en tu corazón y en tu mente. Y de esta manera empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, que tiene 3 características siempre: es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mis amados, reflexionemos la importancia de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, es decir, apartado del pecado y agradable a Dios. Es la única manera, cuando está apartado del pecado, que tú y yo podemos ser agradable delante de los ojos de Dios. Ese sacrificio es un culto, es una adoración racional. ¿Y qué tenemos que hacer? Escúchame bien, lo poco o lo mucho que tú sepas de la Escritura, lo poco o lo mucho que tú conozcas de la palabra de Dios, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Ese es el sacrificio que Dios quiere para tu vida y para la mía, que tú vivas el Evangelio, que tú y yo podamos vivir la palabra de Dios. Estás adorando a Dios de esa manera, haciendo su voluntad, haciendo lo que Él te pide, como un hijo obediente. Esto es obediencia pura, mis amados, porque estás viviendo la Escritura. Y si tú nada más tienes conocimiento, la Biblia dice que el conocimiento envanece y que tanta letra, es muy letrado, es un teólogo a lo mejor, pero tanta letra es muerta. Porque ¿de qué sirve que la tengas, que la conozcas, que la sepas, que la memorices y hasta que la recites, si no la vives? No hay congruencia. No hay manera de que nosotros podamos establecer algo objetivo. Por eso es importante que a través de la obediencia hagamos este culto racional, este acto de adoración, obedeciendo a Dios, que es la única manera de que tú madures y de que yo madure. La gente que madura es la gente que practica lo que oye y lo que sabe, lo que conoce de Dios. Si no, ¿cómo podemos madurar? ¿De qué sirve que estés oyendo y oyendo y oyendo y prácticamente saliendo haces completamente otra cosa? Hablas de una manera diferente. No aplicas los principios fundamentales y las instrucciones que Dios te ha dado, no las practicas. Vienes cuando quieres, no lees la Biblia, llegas tarde, no tienes tu devocional, no reflexionas. Ricky puntualmente, semana a semana, manda el mensaje y dices, ay no, pues yo ya estuve ahí, ya lo oí. Y sí, sabemos que ya lo oíste, pero no te imaginas cuando tú vas oyendo. Para mí es delicioso cuando predico Marcito, Ricky o cualquier otra persona que llegue y comparta, y volver a poner el audio, de verdad me encanta. A mí, pues, volverme a oír a mí, pues no es tan grato, pero oír a los demás de verdad es muy, muy agradable. Y de verdad, Dios me bendice. Dios me bendice. Y Dios pues va tocando mi vida. Vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver algunas palabras claves. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta rogativa, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Tú estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti. Has hecho e hiciste muchas cosas que a lo largo de tu vida debían de haber traído consecuencias graves.
no las trajo. Y estás aquí. Dios te da una oportunidad, Dios me da una oportunidad. Y entonces esa oportunidad, ¿cuál es? Que presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dice que ese es un acto de adoración, es un culto racional. Y esto de hermanos, mis amados, no solamente, de acuerdo a lo que estamos viendo en Romanos, no solamente se refiere a los judíos, sino también a los gentiles. Todas aquellas personas que en los tiempos de Cristo le entregaron su vida al Señor, sabiendo que la salvación venía por los judíos. Ellos entraron en transgresión, desobedecieron, y por lo tanto la bendición de la salvación se abrió como una puerta enorme para nosotros los que no somos judíos. Y es una invitación amorosa, como siempre lo hace Dios. Os ruego, hermanos. Siendo Dios, podía ordenar, podía decir, podría hacer. Él lo hace con amor. Te habla con amor. Por esas misericordias. Es una exhortación con ternura. Y apela a todo esto que es la gracia, mis amados, la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios podemos verla cómo se derrama a lo largo de la Escritura, de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. Y a través de esta gracia extraordinaria y maravillosa, nosotros vamos recibiendo lo que Dios tiene para nuestra vida y podemos ponerlo por obra, podemos practicarlo. Porque ¿de qué sirve que lo conozcamos si no lo vamos a practicar? Romanos 11 nos da muchos elementos de estas misericordias que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y vamos a revisar nada más algunas. Dice Romanos 1, 19 y 20, dice que Dios se revela a todos los hombres. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Dios se revela, mi amado, a tu vida y a la mía. Y con toda su creación, con todas las galaxias, con toda la fauna, con toda la flora, con todos los animales y las bestias del campo, tanto en el mar como en la tierra, se revela su creación, revela su eterno poder y deidad. Y dice la Biblia que no hay excusa, porque no hay explicación científica y de ninguna manera para que podamos pensar que esto se hizo solo. Hay un creador. Hay una persona que se está manifestando. Conozcas el Evangelio o no lo conozcas. Vivas en Asia, vivas en África o vivas en América. A todos nos es manifiesto su eterno poder y deidad. El segundo punto, por mencionar varios, Dios tiene paciencia con los pecadores. Dios fue paciente contigo. Muchas veces personalmente le di la espalda al Evangelio, escuché, me compartieron, no quise ir, me llamaba la atención, pero no había ningún cambio. No daba un paso adelante. No había un arrepentimiento, inclusive después de asistir. Estuve asistiendo y no había arrepentimiento, o sea, simplemente me gustaba lo que escuchaba, pero no había un cambio de vida. Pero Dios tiene paciencia. Y en Romanos 2:4 dice la Escritura: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te conduce o te lleva al arrepentimiento. Mi amado, la benignidad de Dios es la que quitó quitó de tu corazón toda dureza. Es la gracia que Dios derramó en tu vida para eliminar la dureza que había en tu corazón, para acceder al Evangelio. Pero en ese ínter no fue la primera en muchos de nosotros. Dios tuvo paciencia.
fue misericordioso. No te destruyó, no fuiste consumido ni fui consumido. Todos nosotros fuimos justificados, punto número 3, sin obras. No hay nada que podamos hacer porque la salvación es por gracia y no es por obras. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, por cuanto todos pecamos, no hay una sola persona en este auditorio y no hay una sola persona en la calle, no hay una sola persona en ningún país del mundo a través de todas las edades que no haya pecado. Todos, mis amados, desafortunadamente somos pecadores. Hemos transgredido de una y de otra manera la ley de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Otra de las cosas que Dios derramó a través de su misericordia es perdón y cobertura de tus pecados. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Romanos 4, 6 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, mis amados, son cubiertos. Dios no solamente perdonó tus pecados, sino los cubrió a través de la sangre que derramó en la cruz, en un sacrificio donde le costó la muerte y tuvo que derramar cada gota de su sangre para que la sangre preciosa de Cristo te limpiase de todo pecado. Misericordia. Misericordia, mis amados. Paz con Dios es otro acto de misericordia. Dios es un pacificador. Tú siendo enemigo, yo siendo enemigo, no tomando en cuenta a Dios, no tomando en cuenta absolutamente nada de lo que la Escritura nos enseña y nos señala. Y siendo enemigos, Dios hace una obra maravillosa y pone paz en nosotros. Y dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. La fe es lo que nos justificó. Tenemos paz para con Dios. Fuimos justificados gratuitamente, simple y sencillamente por creer. Y tenemos paz para con Dios. Siendo enemigos, fuiste pacificado delante de los ojos de Dios. Esta es una bendición, mis amados, es un acto de misericordia maravilloso. Cristo murió por nosotros, nos dice la Escritura, siendo aún pecadores. Estábamos pecando, ¿verdad? Estábamos mal, estábamos perdidos. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, tú y yo muertos, sin ninguna posibilidad de respuesta, de reacción, ni siquiera un respiro. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos en eso mismo en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, se refiere a Satanás. Así andábamos todos nosotros. Dios, en un acto de misericordia, derrama su gracia, nos presenta el Evangelio y hoy estamos aquí. Os ruego por esas misericordias de Dios que hoy presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Somos reconciliados, mis amados, porque siendo enemigos, dice la Escritura en Romanos 5:10, fuimos reconciliados. Éramos enemigos de Dios. Imagínate enemigos, o sea, enemigos de guerra, enemigos en pleito, no había comunión, una enemistad absoluta con Dios. Y Dios genera todo espiritualmente en medio de tu corazón, renueva tus pensamientos para que puedas entender que eres enemigo de Dios y que requieres una reconciliación con Dios. Y dice la Escritura que siendo enemigos fuimos reconciliados. Y si estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa condición de reconciliación te otorga la salvación. Te permite caminar de la mano de Dios, te permite acceder a la palabra, te permite orar y que Él te escuche.
te permite alabarlo, adorarlo, bendecirlo. Mis amados, Dios es bueno. En 2 Corintios capítulo 5, del 18 al 21 hay varios puntos importantes y nos dice que todo esto que estamos oyendo proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Cristo fue el medio para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. No hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Y esto es un misterio, es el misterio de la reconciliación, porque nada más por creer, sin que lo hubiésemos merecido, sin haber hecho nada para ganarlo, simplemente a Dios le place reconciliarte a ti y a mí con Dios a través de Cristo. Y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Qué increíble, mi amado, que hayas pecado, que te estés portando mal, que pienses mal, que hables mal, que actúes mal, y que a pesar de eso, Dios no tome en cuenta tus pecados. Y que después de reconciliarte con Él, te haga un embajador y te otorgue el ministerio de la reconciliación. Que de la misma manera que tú escuchaste el Evangelio y la palabra, tú la compartas con otros, animes a otros, exhortes a otros, te tomes el tiempo por otros. Mi amado y mi amada, deja de vivir para ti. Vive para Dios y acuérdate de tus hermanos que tienen necesidad. Una llamadita, un mensaje, una oración, un tiempo por ellos. Tienes familia, mi amado. Tienes personas en tu trabajo que supuestamente quieres y amas. No les compartes el Evangelio, no les hablas de Cristo, no los invitas a la reunión, para que ellos también se reconcilien con Dios. Y como tú, seas hecho justicia de Dios en Él. Él nos liberó de ese dominio del pecado. El pecado nos dominaba, éramos esclavos, absolutamente esclavizados y muertos al pecado. No podíamos reaccionar, pero éramos muertos, pero ahora somos vivos para Dios. Y la Biblia nos dice ahí en Romanos 6, 11 al 13, dice que no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas conforme a tus concupiscencias. O sea, tus debilidades te dominan de tal manera que no puedes comportarte como un creyente en todos los ámbitos donde tú vives, los lugares donde tú pisas. Y esto no estorba, mi amado. El Evangelio no te estorba, porque la palabra de Dios dice que tú eres luz del mundo y sal de la tierra. Tú fuiste llamado junto conmigo a ser diferente. No quiere decir que seas infalible. No quiere decir que nunca falles, que nunca peques. Lamentablemente, sí fallamos y sí pecamos, pero es muy diferente a que tú practiques el pecado, a que eventualmente tú caigas en pecado. Porque dice la Escritura, 7 veces cae el justo, pero de todas ellas lo le matará Dios. Nos dio también el don de la vida eterna, otra de sus misericordias. Don es un regalo, vida eterna, lo más grandioso que cualquier hombre o cualquier mujer puede llegar a tener en esta tierra. Si tú tienes la salvación de Cristo, escúchame bien, lo tienes todo. Porque si tú tienes todo lo que tú quieres de este mundo y no tienes la salvación, te voy a decir la verdad, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Y dice la Biblia que somos miserables, porque las cosas de este mundo son miserias a los ojos de Dios. O sea, no sirven. Nosotros nos encargamos todo el tiempo de estar buscando las añadiduras, pero no buscamos primeramente el reino de Dios. Las añadiduras son gratis. Si tú buscas el Dios, es una promesa del Señor. Esas van a venir por añadidura.
¿Tú crees que Dios miente? ¿Tú crees que Dios te está diciendo, busca el reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y cómo lo declara? Y todas las cosas os vendrán por añadidura. Todo lo que tú buscas, todo lo que te lastima, todo lo que te duele, todo lo que tú anhelas y no lo logras, puede venir por añadidura, si está conforme al plan perfecto de Dios. No un Lamborghini, no como lamentablemente un futbolista famoso de Liverpool recientemente se mató porque alquiló un Lamborghini, 28 años, su hermano 26. Eso es vano. Se calcinó el auto. Es bonito, nadie dice que no, pero no lo necesitamos. Y para transportarse, ¿para qué quiere un carro que corre 300 kilómetros por hora? Va a alta velocidad, el grosor de las llantas es minúsculo, se poncha una llanta, pierden el control y en segundos se destruyó el auto y quedaron calcinados. En la cúpula de su carrera futbolística, dejando 3 niñas, habiéndose casado 11 días antes. Mis amados, de verdad, eso es el mundo. No está mal que tuviera hijas o hijos, no está mal que se haya casado, no está mal que fuera una estrella del fútbol, no está mal que ganara en euros, millones de euros. No está mal nada de eso. Pero cuando Cristo no es el centro de tu vida, todo eso es vano, no sirve para nada. Solamente lo que Cristo te ofrece, eso es eterno. En Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mis amados, muchas veces cuando tú y yo hacemos muchas cosas que no fueron agradables delante de los ojos de Dios y son vergonzosas, tú piensas que algunas cosas Dios no te puede perdonar. Ese fue mi caso. Y yo sentía condenación. Decía, no, pues es que esto sí no me lo va a perdonar el Señor, esto sí, y como que tú calificas que sí, que no. La Biblia te pone exactamente en el punto central. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. ¿Cuántas condenaciones? Ninguna. Si estás en Cristo Jesús, tus pecados te son perdonados. Ahora, en este andar dices que no puedes, que no sabes, que no entiendes. La Biblia dice en un acto de misericordia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con ruidos y gemidos indecibles. El Espíritu, mis amados, el Espíritu de Dios, cuando Cristo dijo es necesario que yo me vaya, pero te conviene, porque te voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, que Él te va a llevar a toda verdad, te va a recordar las palabras que yo dije, te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Te va a ayudar en tu debilidad, como dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Te va a ayudar a pedir como conviene, porque muchas veces no sabes cómo pedir, pero el Espíritu intercede por ti y escudriña los corazones para pedir como conviene y pedir conforme a la voluntad de Dios. Y que nuestras peticiones no solamente sean escuchadas, sino que las tengas, que te envuelvan esas peticiones por la gracia y la misericordia de Dios. Otra bendición enorme de parte del Señor, otra misericordia enorme, es que para el creyente, para el que ama a Dios, dice la Biblia que todas las cosas te ayudan a bien. Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿sabes cómo empieza el versículo? Dice, y sabemos. No es algo que quede oculto. Dios quiere que todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso saber que Dios se va a encargar de que todo lo que te suceda va a obrar para bien. Aún en las tribulaciones y en las aflicciones, porque esas aflicciones y esas tribulaciones Dios las tiene presupuestadas en tu vida
para enmendar tu corazón. Por eso la Biblia dice en Hechos que es necesario que muchos de nosotros pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de los cielos. En la tribulación y en la aflicción, mis amados, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando realmente dejamos de hacer las cosas que pensamos que eran lo mejor. Pero no, en este momento tienes un problema y te enfocas en ese problema, dejas todo de lado y doblegas tu corazón delante de Dios, clamas, oras, adoras, le pides, te doblegas, porque necesitas una respuesta que nadie más te la puede dar, solamente Dios. Por eso el Señor nos decía antes, busca primeramente el reino de Dios. O sea, no esperes a que llegue esta aflicción. Y aun cuando, si buscas primeramente el reino de Dios, aun cuando venga la aflicción, tú sabes en tu corazón y tienes la certeza que eso te va a ayudar a bien. En Romanos 8:30 nos dice la Escritura que a los que predestinó, y hago un paréntesis, en Efesios 1:3 dice que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Hay una predestinación soberana y en un acto de omnisciencia de Dios que conoce todas las cosas y es soberano, de que tú y yo íbamos a ser salvos, íbamos a ser predestinados. Y dice la Escritura que a los que predestinó, ¿qué tuvo que hacer? Pues también los llamó. Y a los que llamó, ¿qué tuvo que hacer? Los tuvo que justificar. Y ya una vez justificados, cuando llegue el día, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, gozaremos de la vida eterna. Nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo conforme a su propia imagen. Y en cualquier situación que tú te encuentres como creyente, dice la Escritura que tú eres más que vencedor en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en Cristo. Entonces, por todo esto, mis amados, somos llamados a ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Qué significa que nuestro cuerpo esté ofrecido en un sacrificio vivo? Vive cada día, permíteme una redundancia, de tu día, vivir para Él. Cada día de tu día vive para Él. Es lo primero que tienes que hacer. Vive ese día para Él. Di, Señor, ayúdame. Soy mal pensado, soy mal hablado, mis ojos andan por todos lados viendo cosas que no convienen. Mis pensamientos de igual manera andan siempre diseñando cosas que no te agradan. Mis actos y mis acciones no corresponden a lo que tú me pides. Ayúdame, Señor, no puedo vivir así. Pero empieza tu día a decir, yo quiero vivir para ti. Y el segundo punto, ayúdame, Señor, quiero sacrificar estos apetitos carnales, estos deseos que tengo muy profundos en mi corazón y que me han gobernado durante muchos años. Ya no quiero que me gobiernen, quiero que tú me gobiernes, porque no te quiero nada más como Salvador, también te quiero como el Señor de mi vida. Entonces, todos esos actos carnales que te gobiernan, contrólalos, Señor, ayúdame a controlarlos, porque lo único que quiero, mi Dios, es serte agradable. Y con estos dos puntos, mis amados, de vivir cada día para ti, de tener sacrificios de esos deseos carnales, ayúdame a obedecer lo poquito que conozco o lo mucho que ya conozco y que no he obedecido. Y ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Ayúdame a ser un hacedor de la palabra, a vivir tu palabra. Dice la Biblia que esto debe ser santo para que sea agradable para Dios, es decir, libre de pecado. El culto racional, mis amados, viene de la palabra griega latreia, que significa adoración.
Tu culto racional es un acto de adoración. Más allá de que vengas a la iglesia, te sepas la alabanza, sigamos a Omarcito, a Heber y a Ingrid, que nos lleven a la adoración a Dios. Más allá de eso, tu culto racional es un acto de adoración, es decir, es un culto lógico. Nadie te está lavando el cerebro, es razonable y es espiritual. Es decir, es inteligente. Porque Dios te está revelando una verdad inteligente. Y estás consciente y agradecido por tanta misericordia que Dios ha derramado en tu vida hasta el día de hoy y no sé desde cuánto tiempo atrás. Y que sí las puedes reconocer. Yo las puedo reconocer así, algunas súper puntuales. Y Dios me permite estar aquí y digo, wow. Mis amados, es un pacto de adoración bien pensado y lleno de gratitud. Ese es tu culto racional. Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, es una adoración lógica que corresponde o está correspondiendo a tanta misericordia que Dios te ha otorgado. Ahí en Mateo 16:24 dice la Escritura que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la Biblia? Niéguese a sí mismo. Tiene que haber una negación, mis amados. O vive Cristo o vives tú. Perdóname, si yo vivo soy bien chafísima, pero también si vives tú. Pero si Cristo vive en ti y la voluntad de Cristo se desarrolla en ti, de verdad eres más que vencedor. Eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿en qué consiste la renovación de nuestra mente? Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La Biblia categóricamente te dice, no te conformes, no tomes la forma de este mundo, de este sistema de valores, de todo lo que la gente dice, lo que la mayoría hace, conforme a lo que la mayoría piensa. Es no te conformes en lo externo a algo. Eso es lo que significa. Y este siglo es el sistema, es la corriente, es el pensamiento universal de la mayor parte de las personas a través de todas las edades. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 dice, no ames al mundo. Fíjate, no ames al mundo. No dice que no estés en el mundo, estamos en el mundo, pero no lo ames, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esta carne tiene deseos, los deseos de los ojos y las cosas vanas de la vida no provienen del Padre. ¿Está claro? No vienen del Padre, mi amado. No te dejes engañar, no te dejes seducir, no vienen del Padre, sino del mundo. Y la Biblia sigue hablando, el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una diferencia diametral entre las cosas del mundo, que ese mundo y sus cosas van a pasar, y todo deseo. Puedes estrenar un carro. La primera semana te subes, ay, huele a limpio, y es el carro que querías, el color que querías, el interior que querías, todo conforme lo querías. La segunda, la tercera semana, el primer mes, el segundo, el tercer mes. Luego ya lo tomas como si nada, luego ya te acostumbraste, ya pasó ese deseo, ya lo tuviste, ya pasó. Y en cierto tiempo, ese carro que tanto anhelabas, ya lo quieres cambiar.
Te compras una casa aquí, luego quieres comprar otra allá, y luego otra allá, y luego otra allá. Si nosotros hacemos esto para que el reino de Dios, el reino de los cielos, crezca, es una maravilla. Porque nosotros somos animados y exhortados por Dios que nuestros recursos los utilicemos para darle gloria a Dios. Es más, dice la Biblia que nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre. Ahora, busquemos quitar todo lo que está estorbando para que realmente mi vida sea para alabanza de su nombre. Que donde yo esté, como yo hable, como yo me conduzca, lo que yo haga, esté constantemente y unánimemente alabando a Dios, para que yo sea transformado. ¿Cómo voy a ser transformado? No hay nada, no hay una persona, ningún maestro, ninguna universidad, ningún doctor, ningún psicólogo, psiquiatra o nadie, mi amado, que pueda transformar tu vida. Solamente la palabra tiene la capacidad de transformarte. Solamente la palabra te puede transformar. Y la palabra transformación del griego habla de metamorfosis. Y muchos de nosotros aprendimos, creo que en secundaria, que la metamorfosis es un cambio que viene desde adentro. Desde adentro a un renacuajo, desde adentro le salen patitas atrás. Luego le salen patitas adelante. Luego la colita se le va quitando. Luego va tomando forma de rana y luego al ratito empieza a brincar. Gran parte de mi infancia y mi adolescencia me la pasé cazando ranas. De verdad, ¿eh? Me encantaba buscar ranas, renacuajos, sapos, salamandras, víboras. Y andaba siempre con botes. Y la casa de mi mamá era un jardín y lo tenía. Bueno, llegó un momento donde puse tantas ranas de esas verdes, les prometo que no se podía pisar el jardín. Miles de ranas verdes, todas las noches cantando. Conozco perfectamente bien la metamorfosis, pero quiero conocerla en mí. Que Dios haga los cambios en mí desde adentro, desde mi interior. Eso es una verdadera metamorfosis, donde Dios cambia desde lo más adentro, de lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Dice que del corazón mana la vida, que de ahí surja lo que Dios quiere hacer de mi vida. Un cambio interno y progresivo a través del Espíritu Santo de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, tú te ves en un espejo y tú puedes ver la persona que eras y cómo Dios, sin que te maravilles, sin que te pongas tú solo estrellitas y aquí te pongas como en el kinder y salgas con tu estrellita, no te ves y dices: gracias, Señor, porque me estás transformando. Gracias por ese cambio, porque somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y esto es una renovación de nuestro entendimiento. Es una renovación total. Es algo viejo por algo nuevo, pero de mayor calidad. Eso es lo que Dios te ofrece. Eso es lo que se refiere en la palabra griega anakinoxis. Es un cambio por algo viejo, por algo de calidad. Solo la palabra de Dios puede renovar nuestra mente, puede renovar nuestra manera de pensar, porque en Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura, y dice: revestido del nuevo conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí lo conoces. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste, mis amados. Lo importante es que conozcamos a Dios, y lo que conocemos de Dios y lo que vamos conociendo de su palabra, lo vayamos viviendo. ¿Para qué? Para que tú compruebes.
No quiere el Señor que yo te lo platique. Dios te reta a ti, solito o solita, a que tú lo compruebes. Que nadie te lo platique, que a ti te conste, que tú lo corrobores, que tú mismo lo disciernas, que lo pongas a prueba. Pon a prueba este evangelio maravilloso y vas a ver cómo es una verdad extraordinaria en tu vida y en la mía. El evangelio es verdad, tus palabras son verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, mis amados. Y en esa verdad nosotros nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque los resultados te van a gustar. Por eso es buena. Y es agradable porque Dios quiere lo mejor para ti. Y es perfecta porque Dios no se equivoca. Es exactamente lo que necesitamos. Concluimos, mis amados. Una conclusión práctica y rápida de los beneficios de renovar nuestra mente. Al renovar tu mente, tú vas a querer presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, es decir, en un acto de adoración. El mejor acto de adoración es una vida obediente. Lo primero que sucede cuando tú empiezas a poner en práctica, ya como una conclusión final, cuando empiezas a poner en práctica lo que tú conoces de la palabra de Dios, es que vas a madurar. ¿Por qué maduras o por qué estás madurando? Porque comprendes. ¿Pero qué es lo primero que comprendes? Que tienes un lugar de honor, porque fuiste predestinado, y por ser predestinado fuiste llamado, y por ser llamado fuiste justificado. Y al ser justificado, algún día, cuando tú mueras, cuando yo muera, iremos a su presencia, no por méritos personales, sino por los méritos de Él. Pero este llamado de honor, mis amados, es una prerrogativa del Padre. Es decir, es un acto de gracia, es un privilegio que Dios te otorga y es una liberación que Él te concede para que tú puedas gozar también de ese privilegio, pero conlleva a responsabilidades. Todos los jefes de familia tenemos una responsabilidad de liderar nuestra casa con nuestro ejemplo, conforme a la palabra de Dios. De decirle a toda nuestra familia: ¿sabes qué? El número uno en esta casa va a ser la Biblia, va a ser la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, después de hacer toda la semana, el Señor dice que yo voy a separar un día para Él y me voy a reunir. No soy el llanero solitario, necesito reunirme, porque la palabra dice que así lo hagamos. Dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, si me acompañas ahí al versículo, capítulo 10, versículo 9, 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuántas veces te tomas el tiempo para estimular a un hermano de la iglesia al amor de Dios y a la manera correcta de vivir conforme al Evangelio? ¿Cuántas veces en la semana? Una llamadita, un mensajito, no, una oración por ellos, no te quita nada. Y luego cuando llegamos aquí, lo podemos practicar. Por eso nos saludamos, por eso la bienvenida, por eso nos da gusto cuando la gente viene y se congrega, porque es el mejor lugar y el mejor tiempo que podemos darle al Señor después de toda una semana ardua, a lo mejor con muchas bendiciones o a lo mejor con muchas tribulaciones, pero no importa el caso, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, tú le debes, eres deudor, deudores somos. Entonces venimos y presentamos nuestra alabanza,
ofrendamos, saludamos a los hermanos, oramos unos por otros, despedimos a los niños, despedimos a los adolescentes y luego podemos irnos a comer, podemos platicar, podemos hacer un plan familias o con tu familia, podemos ir al cine. Mis amados, Dios es bueno. Dios es bueno, pero no hacemos nada de esto. Entonces, cuando nosotros tenemos ese lugar de honor, ese lugar de privilegio, debemos de ser agradecidos sin eximir nuestras responsabilidades. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Nadie puede tomar el lugar de honor si ese lugar de honor no es entregado por el Padre, porque no depende del que corre ni del que quiere. No se imaginan cuántas cosas anhelo para mi familia, por muchas personas aquí, por familias que son mi familia, aunque no tengamos la misma sangre, pero somos familia. Y sé que lo único que puedo hacer por ellos es orar y presentarles la palabra. No tengo nada más que hacer. Yo lo anhelo con todo mi corazón y puedo hasta no dormir. Anoche desperté, me acosté después de las 2, como a las 2:30, y desperté, eran 20 para las 4. Y no me pude dormir hasta las 7, pero no tenía insomnio. O sea, no, bueno, no sé cómo se le llama, sí es insomnio, ¿verdad? Pero estaba de verdad, estaba muy contento de estar despierto, porque pude orar por nombre, por cada uno de ustedes. Yo me siento ahí donde está Isra, también oré por Isra y por su familia y están aquí, me da muchísimo gusto. Y yo recuerdo más o menos cómo se sienta la gente. Y así se sientan aquí, recordaba sus caras y recordaba sus rostros, y quién se sienta atrás, y quién se sienta acá, y quién está en medios, y quiénes son los maestros y todo. Y creo, y espero que no se me haya ido nadie, pero pude orar. Imagínense, fueron poco más de 2 horas, despierto como si hubiera dormido 20 horas. Claro, pregúntenme cómo estaba a las 9, que yo pensaba, me levanté a las 9 y no, me acosté otro rato. Estaba muy atarantado, pero de verdad pude orar por mi esposa, pude bendecirla, por cada uno de mis hijos, por mis nietos, por tus hijos. Dios me dio esa oportunidad de orar y no se imaginan qué agradecido con Dios. Pero ese privilegio es una prerrogativa, también es una responsabilidad. Y nuestra posición ante Dios es por gracia, no es por méritos personales. Ahí te voy una lista rapidísima, no lo merecemos. Somos injertados, no somos las ramas naturales son los judíos, fueron desgajados algunos por su transgresión y nosotros fuimos injertados. No estamos reemplazando a los judíos, simplemente Dios abrió su panorama de salvación para los no judíos. Pasamos de muerte a vida, estábamos muertos y pasamos a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él en su profundo amor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Pero tienes un privilegio, eres llamado a conocerle y a rendir tu vida en sacrificio vivo y santo. Es decir, lo poco que sabes o lo mucho que sepas, vívelo. Porque la madurez, mis amados, el decidir madurar, es algo que Dios te tiene que ayudar, por supuesto, pero es algo que tú decides. No basta con que tú digas, no, ahora sí voy a venir siempre. No, Señor, ¿sabes qué? No quiero venir siempre. Es la verdad. No quiero orar. No me dan ganas. ¿No te ha pasado? Sabemos que tenemos que orar, pero no tenemos ganas de orar. Señor, no tengo ganas de orar. Ayúdame, Señor, en tu misericordia, dame ganas de orar, dame ganas, no tengo ganas de leer la Biblia, pero dame ganas. Y cuando lo empiezas a aplicar y aplicar y aplicar y aplicar, esto empieza a conformarse de tal manera en tu ser que es parte de tu ADN y ya luego lo haces de manera natural. No quiere decir que siempre con la misma intensidad,
pero Dios es bueno y lo puedes hacer. Pero esta madurez cambia tus expectativas, sin duda, porque quieres seguir el ejemplo de Jesús. Y es algo que podemos hacer con su ayuda, con su palabra y con la obra del Espíritu Santo. Entonces, para terminar, ¿qué implica el madurar? Con esto vamos a terminar. Es responder afirmativamente de todo tu corazón a todo lo que tú estás oyendo cada vez que te expones a la palabra de Dios y todo lo que tú conoces. Dices, esto, Señor, es lo que quiero para mi vida. No quiero otra cosa más. Quiero responder y necesito que me ayudes a responder afirmativamente, porque no es por buenas intenciones. El mismo infierno va a estar lleno de personas que tuvieron buenas intenciones, pero las intenciones no bastan. Y cuando no puedes, pide la ayuda a Él. Yo en muchas cosas no puedo, y todos los días de mi vida yo necesito su gracia, su misericordia y su poder para vivir mi día a día, y para el domingo estar aquí si me toca, o si no, para sentarme ahí y escuchar a alguno de mis hermanos. Pero es responder afirmativamente. El segundo punto de esa madurez es comprender que no basta con saber lo que Jesús ha dicho. No basta con saber lo que Cristo ha dicho. Tú lo puedes saber, ¿y de qué sirve? Lo importante es vivir lo que Él demanda. Lo importante es vivir conforme a lo que Él te instruye. Eso es lo importante. Y para eso, mis amados, tenemos que estar dispuestos a tener este sacrificio que implica obedecer. Porque sí es un sacrificio obedecer. Pero cuando ya lo practicas, te ejercitas de tal manera que es como cuando ayer que estuvimos en la Marquesa y a lo mejor el recorrido era de 5 o 6 kilómetros y yo nada más pude con 3. ¿Por qué? Porque cuando trabajo como dentista estoy sentado. Cuando estoy como empresario hablando con alguien para vender juguetes, también estoy sentado hablando. Y cuando estoy leyendo la Biblia o estoy orando, normalmente también estoy sentado. Entonces, pues a lo mejor como 3 kilómetros pude caminar ayer. Pero mi esposa se aguantaba los 6 o los 5, porque ella todos los días se va al gimnasio y corre. Y camina, no, corre ahí en la caminadora, ¿no? No, camina. Pero ya estás habituado. Entonces ya no te cuesta trabajo. Entonces nosotros debemos habituarnos nuestro cuerpo a ese sacrificio que implica obedecer. Habitúa tu cuerpo, tus hábitos, tus pensamientos. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Escúchame bien, Él fue obediente por ti y por mí, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble tu rodilla y la mía, y tú y yo confesemos que Jesucristo es el Señor, no el Salvador nada más. Por eso, el que manda, para que me entiendas, el que da las órdenes en mi vida, el que me dice lo que debo y lo que no debo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Él es el que manda, porque es mi Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Él sufrió una muerte, y muerte de cruz. Tú vas a sufrir, sí, pero no hasta la muerte. No vas a sufrir hasta la muerte. Vamos a orar.